Conversatorio. Aprendizaje fuera del aula. Hablemos de bibliotecas, parques y centros recreacionales. Nos acompañan Juan Pablo González Escobar, rector del Colegio San Bartolomé La Merced, José Fernando Montes Salazar, director administrativo de la Caja de Compensación Familiar Confenalco Quindío, Maurier Valencia Hernández, director administrativo de la Caja de Compensación Familiar Confamiliar Risaralda, Rosa María Llorente García, directora del Colegio Ramiro Solans. Padre Hugo Nelson Gómez Sevilla, presidente ACODESI. Modera Carolina Lara Delgado, líder de Educación, Cultura y Servicios Sociales de Asocajas. Buenas tardes, muchas gracias Karime, muchas gracias a nuestros panelistas y un saludo a todas las personas que nos ven por la página web del evento y por las diferentes redes sociales de Asocajas en este segundo día del Festival Educativo. Empezamos esta tarde con la conferencia de Heike Freire, un referente mundial en la pedagogía verde, quien nos compartió su mirada respecto de la necesidad de procurar en la educación más contacto con la naturaleza, una educación para la vida, como ella lo llamó. Y nos recordó también el concepto de biofilia de Erich Fromm como la invitación para que la infancia crezca con amor por la vida, para tener seres humanos más sanos, más arraigados a la tierra, con mayor conciencia ecológica que se requiere urgentemente. Nos llamó a realizar una pedagogía de confianza, una confianza en doble vía. Por una parte, creer desde los docentes que sus estudiantes son capaces de gestionar el riesgo al estudiar en unos ambientes abiertos. Eso no se permite en un aula completamente controlada. Y por otra parte, las familias y estudiantes también que crean en sus docentes, quienes además de trabajar en la autonomía de los estudiantes, fortalecerán el sentido de seguridad activa con ellos, diferenciando el riesgo del peligro. Veíamos también en esta tarde espacios como museos y bibliotecas que han desarrollado de manera intencional los diseños y espacios que facilitan el encuentro y la interacción humana, movilizan las actividades y el aprendizaje considerándose espacios pedagógicos. Después, analizamos en el panel de la escuela es la casa, el panel anterior a este ejercicio, los nuevos roles familiares y nuevos espacios de aprendizaje en casa que se generaron con la pandemia y también el reto pedagógico, no solo tecnológico, que enfrentaron todos los docentes y directivos durante este tiempo de pandemia. Reto que siguen enfrentando y transformando en oportunidades, porque ahora conocemos más y mejor a nuestra población estudiantil. Vimos también las transformaciones que se dieron en la educación superior y las grandes oportunidades de tener una educación de calidad y pertinente también fuera del aula. Siguiendo con esa línea, este panel, al que les doy la bienvenida, nos permitirá conocer a través de casos de éxito en Colombia y una experiencia española, cómo los ambientes no solo físicos inciden en el aprendizaje. Y es que cuando hoy hablamos del ambiente, no solo pensamos en algo externo, ya no solo pensamos en la conservación de la naturaleza y en el llamado urgente que nos hace Heike, así como tampoco se piensa solamente en el aula de clases. Ahora también es necesario abordar las distintas relaciones presentes en esos escenarios, la relación docente-estudiante, la relación materiales-estudiante, la relación familia-estudiante, amigos-estudiante, incluso invitamos a pensar en las relaciones con todo el entorno, con la ciudad, con el país, con los medios de comunicación, incluso internet, redes sociales, etc. Desde Asocajas venimos llamando a este proceso una generación de ecosistemas dinámicos, conscientes de las múltiples y además necesarias interacciones que se dan desde la educación, las interacciones físicas, sociales, culturales, y además pensar en la incidencia en aspectos políticos y económicos. Nosotros le hemos llamado un ecosistema de educación para el bienestar y desarrollo. Entonces, abordaremos los ambientes de aprendizaje en este panel, como esos espacios capaces de potenciar las habilidades socioemocionales, no solo con la habilidad del pensamiento crítico, las habilidades para enfrentar los cambios, entre otros. En esos espacios, todos los actores aprenden mutuamente. Rompemos con esa idea tradicional de un docente que enseña y un estudiante que aprende, sino que invitamos a tener un aprendizaje primero continuo y segundo mutuo entre todos los protagonistas de estos escenarios. Así las cosas,
Quiero dar inicio a esta conversación con el padre Juan Pablo González, rector del Colegio San Bartolomé de la Merced. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias, Carolina, por esta invitación. Yo no sé si empezar a hablar o me quieres hacer alguna pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Sabemos que hace varios años los jesuitas vienen realizando transformaciones importantes en los colegios y universidades de la compañía. Cuéntenos, padre rector, ¿cómo ha sido la experiencia del Colegio San Bartolomé de la Merced, puntualmente en Bogotá, y cuáles han sido estas transformaciones tanto en la infraestructura como en el PEI, y cómo incidió esa relación? Adelante, padre. Muchísimas gracias, Carolina. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando en el día de hoy. Gracias a Socajas por habernos invitado. Yo quiero aportar un granito de arena a esta conversación. Me han dicho que voy a estar 5 minuticos, voy a ver si alcanzo a decir, porque es que es mucho lo que tenemos que decir. Miren, si hablo especialmente la Compañía de Jesús, desde hace muchos años siempre ha estado a la vanguardia de mirar a ver qué se puede hacer para mejorar la educación. Yo hablo especialmente del Colegio San Bartolomé de la Merced desde hace unos 7 años. Antes de la pandemia nos estábamos preguntando el cómo un niño de hoy aprende, independientemente del colegio o fuera del salón. Esto nos llevó a buscar a crear un modelo de educación diferente, rompiendo los paradigmas de todo tipo. Ejemplo, un paradigma. El profesor lo sabe todo. El salón debe tener pupitres. El conocimiento debe ser seccionado. Matemáticas, sociales, inglés, español, etc. Si no hay áreas, no hay conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a mirar la orientación de la Compañía de Jesús y de lo que se estaba mirando. Por eso digo que es un proceso largo de 7 años que hemos ido implementando poco a poco. Voy a hacer como un paralelo. El general de la Compañía de Jesús en el mundo, él hablaba, tenía un problema con un colegio donde había cristianos y había musulmanes y había de otras religiones. Y entonces él decía que cuando usted llega al colegio, todo es capilla. Yo traslapo eso a algo que a lo mejor para algunos les sabe como obvio, lógico, y es que en un colegio todo educa, todo educa. Es decir, desde la entrada a las instalaciones del colegio, y no es solamente el profesor, desde la entrada del colegio educa el guarda, educa la recepcionista, educa la señora de los tintos, educa la planta física. Los compañeros de clase educan. Entonces empezamos a ver cómo potencializar todo eso y eso nos llevó también a salir del aula. Por ejemplo, un paradigma. Si ustedes van a un aula normal, encuentran unos pupitres dirigidos a un escenario y el escenario es un tablero, un profesor y un pupitre. Es decir, yo allá encuentro la sabiduría, lo que me están diciendo. Y yo acá estoy recibiendo las cosas. Todo eso lo tuvimos que romper. Rompimos absolutamente todo. Que no se puede. ¿Saben qué fue lo más difícil? Y romper no estoy diciendo quitar paredes, sino la concepción. Lo más difícil fue convencer a los profesores. Cuando le dijimos a los estudiantes, oiga, queremos aprender de otra manera, los estudiantes dijeron, listo, lo hacemos. Cuando los padres de familia se les preguntó, dijo, pues toca mirar a ver si eso sirve o no sirve. Y los profesores fueron los más reacios. Pero ¿cómo me van a quitar mi clase de matemáticas? ¿Cómo me van a quitar mi clase de español? ¿Cómo me van a quitar mi clase de educación religiosa? Y empezamos a hacer una cantidad de cambios donde decíamos, mire, todo educa. Dentro de eso, obviamente, nos dimos cuenta de la importancia de las salidas del colegio. Así tengamos un colegio verde en medio de la ciudad, que lo podemos aprovechar muchísimo más, pues también hicimos otras ayudas de salir a otras partes, a museos, a bibliotecas, a galerías,
pasando por las visitas sociales, por ejemplo, visita a los menos favorecidos, visitas a las realidades diferentes a las que el muchacho vive. En la parte religiosa lo mismo, los encuentros, los retiros, los talleres que se hicieron. Y en la parte social, por ejemplo, la parte afectiva, la parte grupal. Bueno, cambiaron los paradigmas. Ya convencimos a los profesores, se dieron cuenta que es posible. Los padres de familia los tuvimos en cuenta también para explicarles qué es lo que estábamos haciendo, que íbamos a trabajar por habilidades, por competencias, por otra cosa, porque este mundo es tan rápido que estamos educando para el año 2030 sin saber qué va a pasar allá. Entonces, gracias a Dios, antes de la pandemia ya estábamos saliendo del aula. Carolina, creo que fueron 5 minutos, no puedo hablar más. Muchas gracias, padre. No, perfecto el tiempo. Muchísimas gracias. Estas reflexiones creo que constituyen un gran aporte para dar inicio a nuestro panel. Muchas gracias. A continuación, quiero darle la bienvenida a Rosa María Llorente. Ella es la directora del Colegio Ramiro Solans en Zaragoza. Por cierto, un colegio que ha sido reconocido como caso de éxito en España. Bienvenida, Rosa. Saluda, por favor, a la audiencia. Hola, buenas tardes. Un placer viajar desde Zaragoza y colarme a través de las pantallas allí con todos vosotros y vosotras y bueno, pues compartir un poquito nuestro proceso de transformación en el centro. Muchas gracias. Enhorabuena por esta jornada tan interesante, con todo el calendario que tenéis. Bueno, no hay desperdicio, desde luego. Pues, gracias. Bueno, comparto totalmente todo lo que nos ha comentado y nos ha explicado de una manera tan natural y espontánea el padre Juan Pablo. Ahora nos trasladamos a Zaragoza y yo lo que os voy a contar es el proceso de transformación de un colegio de educación infantil y primaria, donde a través de un proyecto de transformación social, Vive tu escuela, atrévete a cambiar, un centro gueto se transforma en una escuela inclusiva y de éxito que impacta en el alumnado, en las familias y en el barrio. Nos remontamos al curso 2002-2003, en el que una población, un alumnado muy vulnerable y en grave riesgo de exclusión social, pues presentaba una serie de carencias muy importantes y el profesorado nos enfrentábamos a una situación crítica. Nos enfrentábamos a elevados índices de absentismo. Un 40% de nuestro alumnado presentaba problemas de absentismo. Nos enfrentábamos a problemas de convivencia en unos porcentajes entre un 40 y un 45% de nuestro alumnado. Conflictividad entre alumnado, profesorado, familias, profesorado. Una situación muy compleja. Familia y escuela caminando en direcciones opuestas. Y todo ello generaba pues un fracaso escolar del 95%. Evidentemente, esta situación provocaba también una frustración profesional y personal y reproducía unos modelos muy estereotipados del entorno. No nos gustaba el tipo de educación que estábamos ofreciendo a nuestros chicos y chicas. Entonces se nos presentaban dos caminos. Uno fácil, que era sumirnos en la cultura de la queja y seguir reproduciendo lo que no funcionaba, o un camino con más posibilidades, pero más complejo e incierto, que es avanzar desde la mentalidad de crecimiento. Entonces, sabemos que existen dos tipos de escuelas, las que reproducen y legitiman las desigualdades y las que ayudan a cambiar y a mejorar la sociedad. Entonces, en el Ramiro Solans nos identificamos con ese tipo de escuelas. Escuelas donde los docentes, desde un espíritu crítico, contribuyen a una educación de calidad. Alumnado que se convierte en agente de cambio. Como decía antes también Juan Pablo, el protagonismo está en el alumnado. Y una comunidad educativa comprometida, vinculada y que evidentemente eleva expectativas de futuro. Entonces, nuestro proyecto Vive tu escuela nos permite bucear en una escuela donde el alumnado es el protagonista de su aprendizaje, garantizando el éxito de todos y todas, con una escuela inclusiva que parte del diseño universal del aprendizaje. Y el Atrévete a cambiar nos plantea una escuela crítica que forma en esas competencias y esas habilidades de las que tú has presentado muy bien, Carolina, y el padre Juan Pablo también ha incidido en ello.
¿vale? Entonces, ¿cuáles han sido los pilares, digamos, de ese proceso de transformación? El equipo docente, un equipo docente con pasión, compromiso, positividad, capacidad de trabajo en equipo, innovación y co-creatividad. La formación también ha sido clave en nuestro proceso de transformación. Una formación coherente, ajustada a necesidades y que se convierte en acción. El liderazgo apreciativo desde el equipo directivo y de cada docente dentro de su aula. Una clave también importante ha sido la implementación de metodologías activas, metodologías diversas que también inciden en la mejora del entorno, como es el aprendizaje y servicio. Hablamos también de una participación, la participación activa. Somos una escuela democrática donde el alumnado tiene unas estructuras de participación, círculo de igualdad, círculo de sostenibilidad, un espacio proponemos, un espacio de ayudantes mediadores. Las familias vienen a formarse al centro educativo. Hemos dado un salto de calidad. Las familias se forman en castellano, cultura general y alfabetización, y hemos llegado hasta un proyecto de innovación social en el que un grupo de mujeres en exclusión social se están incluyendo al mundo laboral a través de la escuela con sus habilidades en costura y un proyecto de aprendizaje-servicio con la Escuela Superior de Diseño de Aragón. Un proceso muy potente. Y también hemos involucrado al barrio. Tenemos un estudio de radio, hemos transformado unos espacios, también espacios que invitan a ser y estar, y en este estudio de radio estamos grabando un programa que pretende fortalecer la idea de diversidad de culturas, diversidad de ideas, porque queremos un barrio que nos enriquezca, un barrio en el que crezcamos todos. Entonces, el impacto ha sido increíble. El impacto después de este largo recorrido, hemos logrado un éxito educativo de un 70-75% del alumnado, hemos reducido el fracaso escolar, como veis, hemos reducido el absentismo y evidentemente hemos construido un clima positivo de convivencia, hemos cambiado la mirada de las familias y hemos elevado expectativas de futuro de alumnado y familias, hemos empoderado a la comunidad educativa. Estamos venciendo miedos, estamos cambiando creencias, eliminando estereotipos y contribuyendo a, como decías también muy bien al principio, a fomentar un estilo de vida sostenible, y una conciencia planetaria, porque tenemos que cuidar, ¿no?, todo lo que nos rodea. Todo esto bueno, nos ha permitido convertirnos en una práctica referente a nivel nacional e internacional. Y la sostenibilidad del proyecto sí que está garantizada, porque tenemos una cultura de centro que atrapa a todos los docentes, que atrapa al profesorado y que atrapa a toda la comunidad. Y también unas alianzas transformadoras, como una ONG, Ayuda en Acción, con la que colaboramos y buscamos distintas fuentes de sostenibilidad. Bueno, un proceso increíble y del que nos sentimos muy orgullosos y orgullosas toda la comunidad educativa. Es un lujo trabajar en el Ramírez Solans a pesar de todas las dificultades. Pero cómo no, Rosa, muchas gracias. Yo creo que nos inspira y de verdad en este momento en Colombia encontrar estas luces, estas esperanzas, esta posibilidad. Creo que es muy importante. Muchas gracias por tu generosidad de compartirnos la experiencia. Yo estoy segura que vamos a poder seguir comentando, no solamente en estos espacios, sino por supuesto en otros escenarios nuevos y hacer estas comunidades. Yo creo que nos has tocado distintos temas tan importantes y quisiera empezar a hilar otra vez con nuestro siguiente panelista. Esta importancia de articularnos con la comunidad, esta importancia de tender esos puentes más allá del aula y de seguir construyendo unas nuevas sociedades en esto que hemos llamado el ecosistema educativo, cómo empezamos a articularnos con otros escenarios, con la ciudad, cómo tenemos en cuenta a las demás comunidades. Y quisiera entonces darle la bienvenida y preguntarle al doctor Maurier Valencia. Él es el director de la Caja de Compensación Confamiliar Risaralda. Doctor Valencia, ¿de qué manera usted considera que inciden los diferentes espacios de la Caja de Compensación, parque recreacional, las bibliotecas, en los procesos de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes en esto que hemos llamado el ecosistema educativo? Doctor Maurier. Bueno, buenas tardes, un saludo muy cordial. Esta es una pregunta que nos permite pensar cómo los escenarios que tenemos las cajas de compensación familiar
pueden convertirse en unas infraestructuras que en torno a toda la composición de servicios que tienen un gran contenido de la naturaleza, de todo lo que nos comentaba la doctora Freire, puede conducirnos a un sinfín de interacciones de la comunidad educativa. Allí podemos pensar que se gestan entonces entornos de indagación, de exploración del entorno psicosocial, de investigación y de acompañamiento pedagógico. Estos parques recreativos que tienen una identidad, como la tienen los parques, digamos, del eje cafetero, región donde nosotros nos desempeñamos, tienen un gran contenido de naturaleza, pero también de cultura, de opciones artísticas, musicales. El parque nuestro tiene un recorrido que nos permite identificar cuáles son nuestras memorias indígenas, cuáles son nuestros mitos y leyendas, pero también la naturaleza con la identidad ecológica de la región, con la guadua, con las especies nativas, con los animales que forman parte de nuestra granja, pero también el teatro y la cultura son entonces entornos propicios para tener un entorno donde los niños, las niñas y los adolescentes puedan, a través del juego, tener un eje determinante para el desarrollo psicoemocional, social, de comunicación, cognitivos, en ese contexto de sus relaciones con sus grupos de convivencia, donde el ser humano a partir de la madre gestante va teniendo un relacionamiento con su familia, con sus grupos de convivencia, finalmente con su entorno y su cultura, para poder tener allí una especie de laboratorio al aire libre en la que confluyen la coexistencia entre el ecosistema desde un enfoque de conservación y de interrelación con esa misma naturaleza, con los animales, con la convivencia. Es un aprendizaje que tiene un componente humanístico y personalizado, que permite desde la primera infancia y en todo el proceso de educación procurar acompañar seres incluyentes, equitativos y solidarios en la medida que la diversidad étnica, cultural y social permite unos desarrollos de la personalidad sin diferencias sociales de ninguna índole. Muchas gracias, doctor Maurier. Conocemos la experiencia que viene adelantando con Familiar Risaralda y de verdad es un gusto poder contar en el sistema de compensación familiar con estas valiosas experiencias que nos cuentan y el trabajo y todas las apuestas que vienen haciendo. Y quiero contarles a todas las personas conectadas que antes de iniciar este panel ya estábamos haciendo un pequeño conversatorio con todos nuestros ponentes y precisamente esta posibilidad de generar comunidad es una oportunidad completamente rica. Y hablábamos precisamente de este eje cafetero y de cómo se han adaptado también los diferentes currículos y se han adaptado también en todo el escenario de desarrollo al paisaje cafetero. Yo quiero darle la bienvenida al doctor José Fernando Montes y contarles también algo adicional, y es que tuve la oportunidad antes de pandemia de estar en el colegio Confenalco Quindío, y les quiero contar que el colegio se ubica dentro del complejo turístico y deportivo Sol Edén, de manera que pude ver cómo niños y niñas disfrutaban de unos escenarios espectaculares de la caja, por supuesto, en unos espacios de aprendizaje que van mucho más allá del aula. Sin más, quiero darle la bienvenida al doctor José Fernando Montes y preguntarle, doctor Montes, ¿cómo ustedes al implementar la metodología que quiero contarles, ellos tienen una metodología que se llama Reggio Emilia, han incidido en los espacios lúdicos, deportivos y sociales de la caja de compensación? Ahí vemos cómo
El colegio le ha dado tanta vida a otros escenarios deportivos y lúdicos. Cuéntenos esta espectacular experiencia, doctor Montes. Bienvenido. Buenas tardes a todos los demás panelistas que me acompañan también. Muy buenas tardes. Yo pienso que tenemos que empezar porque cuando el padre Juan Pablo y Rosa María hablan de que se hace necesario quitarle el protagonismo al docente y entregárselo al estudiante, estamos pasando entonces a un concepto el concepto de aula tradicional pasa a un segundo plano. Allí es donde se hace imperativo hablar de un modelo pedagógico que nosotros desde nuestro colegio Confenalco venimos implementando ya hace algunos años, y es el modelo Reggio Emilia. Este modelo Reggio Emilia nació en la segunda posguerra, por allá por los años 1946, cuando Loris Malagozzi, un maestro y un pedagogo italiano, ¿sí? Después de ver cómo habían quedado una cantidad de viudas en esta provincia al norte de Italia, se dio a la tarea de construir un colegio para esa primera infancia. Malagozzi, él afirmaba que el niño desde que nace posee toda la capacidad para descubrir y para investigar el mundo, ¿sí? Él consideraba y manifestaba que la formación de los niños se promueve a través de todos los lenguajes, a través del lenguaje simbólico, a través del lenguaje expresivo y el lenguaje comunicativo. Eso hizo que nosotros, con todas las opciones, digamos, que teníamos al interior de nuestro centro turístico y recreacional Confenalco, y como lo decía Carolina hace un rato, tenemos nuestro colegio ubicado dentro de un área son cerca de 314.000 kilómetros, un poco más de 31 hectáreas. Tenemos diferentes espacios lúdicos, tenemos biblioteca allí en el parque. La filosofía Reggio Emilia establece que los niños necesitan espacios para comunicarse, para investigar, aprender, y necesitan además crear el conocimiento. Malagozzi dice que pues, en un niño que prácticamente nace con un cerebro que prácticamente es una esponja capaz de absorber todo el conocimiento, establece que la interconexión neuronal que hay en un niño le permite tener un aprendizaje amplio, y cuando nosotros encerramos a ese niño en el aula, pues le estamos limitando el conocimiento, no le estamos sino permitiendo aprender lo que su docente le enseña. Y cuando lo sacamos a ese espacio físico, cuando le permitimos realizar proyectos que nacen de sus expectativas, proyectos que van relacionados con la vida, van relacionados con el mundo que lo rodea, proyectos además en los cuales está interrelacionado el maestro, está interrelacionado el padre de familia, porque este modelo de pedagógico le permite una interacción permanente a ese padre de familia con ese docente. Y a través de ese proyecto, a través de la elaboración de la ejecución del mismo, aprende a generar un nuevo conocimiento. Ellos, por ejemplo, en el colegio nuestro, los profesores aprenden a descubrir esas capacidades en los niños, y aprendemos a desarrollar modelos, por ejemplo, hablar del cosmos, hablar del universo, o simplemente en una pequeña huerta, donde le enseñamos al niño a sembrar. En esa huerta, a través de esa interacción con el padre de familia, con el docente, con la comunidad del colegio, le estamos enseñando al niño las matemáticas, le estamos enseñando las ciencias sociales, le estamos enseñando la biología, a través de todas esas experiencias que el niño tiene fuera del aula, que le permite tener y desarrollar ese conocimiento que se hace necesario. Los niños aprenden todas estas materias que nosotros podemos, a través de nuestros docentes, enseñarles. Es fundamental, es importante, y hemos creído que los padres siempre tienen que trabajar de la mano con nuestros docentes, acompañando y desarrollando ese aprendizaje en los niños, pero sobre todo no castrándoles esa capacidad de generar y crear más conocimiento. Entonces, grosso modo, lo que nosotros pretendemos y lo que nosotros aplicamos de esta filosofía Reggio Emilia es que el centro del conocimiento está en el niño, no está en el docente. Y un poco acercándome a lo que plantea el padre Juan Pablo y Rosa María, es que
el protagonista hoy es el estudiante, es el niño, es el infante y no es el docente. Y estamos desde el Colegio Confenalco quitándole ese concepto al aula tradicional y enviándolo al segundo plano. Y como lo hace el doctor Maurier en el centro vacacional en Confamiliar, lo estamos haciendo nosotros. Fuera del aula es que el niño está adquiriendo y formando, construyendo ese aprendizaje y construyendo el conocimiento. Muchas gracias, doctor Montes. Creo que aquí vamos encontrando entonces estas coincidencias y es supremamente importante insistir a todas las personas que nos están viendo que es necesario generar estos espacios de encuentro, estos espacios en los que niños y niñas se puedan expresar tranquilamente, en los que ellos mismos puedan encontrar esa confianza, que puedan encontrar y empezar a hacer poco a poco esos proyectos de vida desde el primer momento en el que entran en nuestros colegios. Qué bueno es contar con experiencias así, doctor Montes, en nuestro sistema de compensación familiar. Y bueno, les quería decir, al principio de nuestra conversación, conocíamos estas apuestas tan importantes y transformaciones no solamente físicas, sino también pedagógicas que tuvo el Colegio San Bartolomé La Merced. Conocemos que no es el único caso, también hemos conocido cómo las transformaciones en Pasto, en el Colegio San Francisco Javier se han dado, impactando de manera positiva todo el entorno y transformaciones innovadoras que inciden en el desarrollo de los territorios. Hemos visto aquí cómo las articulaciones fuera del aula han sido fundamentales y siguen siendo necesarias para seguir construyendo una Colombia mucho más justa y más humana. Entonces, supimos, padre Hugo, y quiero darle la bienvenida al padre Hugo Gómez. Él es el presidente de CODESI. Supimos que la Compañía de Jesús adelanta también algunas innovaciones pedagógicas que seguirán, por supuesto, incidiendo en estos ambientes de aprendizaje. Y quisiéramos preguntarle, cuéntenos, padre, ¿de qué se tratan esas innovaciones en investigación que adelantan los colegios jesuitas en el país y qué se debería tener en cuenta para quienes quisieran iniciar estos procesos innovadores? Carolina, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este espacio. Y sobre todo, muchas gracias por esa pregunta última que planteas que me parece a mí súper importante. Y es, bueno, cuando nosotros, todos los que nos están viendo hoy, decimos, hay unos centros interesantísimos, miren las maravillas que están haciendo. La pregunta que uno como educador se plantea es, bueno, ¿y yo cómo hago una cosa de esas? ¿Y cómo empezamos un proyecto de esos? En estos días un rector me preguntaba, venga, ¿cuánto dinero hay que poner en un presupuesto para poder hacer algo de eso? Y ahí es donde esta investigación en innovación que nos estamos planteando desde ACODESI, desde la asociación, trataba de recoger una cantidad de elementos que ya hoy estaban mencionando tanto el doctor Valencia, el doctor Montes, y de manera particular en el Colegio San Bartolomé de la Merced y en el Colegio Ramiro Solans. Me toca la parte fácil porque es recoger lo que ellos han dicho, ¿sí? En esos procesos de innovación, ninguno empezó diciendo, oiga, yo quiero inventarme una cosa nueva, es decir, yo quiero ser inventor. La innovación no tiene como propósito inventar fórmulas novedosas. Y desde nuestra perspectiva, en los colegios jesuitas aquí en Colombia, en San Ignacio en Medellín, San Luis Gonzaga, en Manizales, el San Pedro Claver en Bucaramanga, el Colegio Bersmans en Cali, uno de los elementos importantes fue, venga, hagamos un examen, hagamos una autoevaluación, hagamos un proceso de revisión. ¿De qué? De cuáles son las necesidades que tenemos. Nosotros innovamos cuando tenemos necesidades apremiantes y cuando tenemos que darles soluciones, ¿sí?, que sean pertinentes para nuestra misión educativa. Entonces empiezan los procesos de innovación. Nos contaba Rosa hace un momento, teníamos una situación complicada. Seguramente en esa situación complicada que tenían, no decían, ahora aquí lo que tenemos es presupuesto y vamos a ver cómo arrancamos, ¿sí?
¿por dónde empiezan las tareas? Es, venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer con lo que tenemos? Cuando empezamos a inventarnos ideas, o que hay 2 o 3 personas que ya tienen la idea maravillosa y la quieren montar, le dura 3 años, 5 años, a lo sumo 10 años. Pero después ese proceso se va a destruir. ¿Por qué? Porque no es un proceso que responde a una necesidad fuerte de una comunidad educativa. Entonces, ese elemento es el punto de partida para esos procesos. Cuando queremos empezar, ¿qué vamos a hacer para innovar? Examinemos. Y entonces empiezan muchas metodologías. No vamos a hablar de metodologías aquí porque esas metodologías las encuentran ustedes en el YouTube, metodologías de innovación, y encuentran una gran cantidad de cosas. Encuentran muchísimas asesorías en YouTube por las cuales no tendrían que pagar un peso. Pero viene un elemento adicional y es de pronto esos aprendizajes que hemos visto y que ya los mencionaban ahora en las presentaciones que nos hacían. Nos hablaban de 4 elementos particulares. Un elemento importante, la participación. En un proceso de estos de innovación, es importante que todos los miembros de la comunidad educativa cuenten, que todos sean valorados. Rosa nos hablaba de un tipo de liderazgo muy importante, que es el liderazgo apreciativo. Es decir, yo valoro lo que el otro está haciendo. Hay otros que utilizan otro modelo de liderazgo, que le llamamos un modelo de liderazgo adaptativo, donde realmente no sabemos a dónde vamos, pero vamos juntos. Y entonces iremos decidiendo cómo trabajar. Elemento de participación. Otro elemento que es muy importante para nosotros los jesuitas es el de la cura personal. ¿Y sí qué significa eso? Es el cuidado de las personas. El doctor Montes lo mencionaba ahora de alguna manera particular y decía, vea, ¿cómo hacemos para que estos niños, para que este ecosistema se pueda desarrollar? El doctor Valencia mencionaba, nosotros tenemos una innovación que es un ecosistema, es cómo nosotros pensamos en este conjunto. Y esa categoría para nosotros es el cuidado de las personas. Nosotros tenemos que hacernos responsables y los procesos de cambio no son fáciles de desarrollar. No son fáciles de desarrollar porque tienen que ver con nuestras creencias, tienen que ver con la manera como hemos sido criados, con nuestra historia. Yo no le puedo decir a un maestro, ahora va a pensar de una manera diferente porque el centro es el estudiante. Eso suena bonito, pero cuando uno le dice al maestro, oiga, ya le quito a usted el escritorio del frente y le estoy diciendo, usted ya no tiene autoridad aquí, puede asustar a los maestros. Entonces tenemos que empezar a hacer unos procesos de valoración de las personas. Participación, cuidado de las personas, por supuesto, tenemos que mirar cómo se toman las decisiones en estas instituciones. Y el cuarto elemento, que es súper importante, es cómo nosotros tenemos unos ecosistemas donde aprendemos a comunicarnos de manera diferente, donde compartimos lo que hacemos, pero escuchamos también lo que los otros tienen que decirnos para poder mejorar. Yo creo que esos 4 elementos son los que tendríamos que tener como base y después de eso sí, arriésguese por cualquier método para que así podamos ir solucionando las necesidades más apremiantes de la comunidad. Pues yo tendría esos elementos para compartir, Carolina. Muchas gracias, Padre Hugo. No, me parece buenísimo porque además nos recogió de una manera muy sensata y clara la información que hemos dado, de manera que muchas gracias. Y me gustaría extender esta pregunta ya para cerrar. Ya nos tocaría en 1 minuto a cada uno. Desde su rol, ¿cuál sería esa principal recomendación, la más importante que ustedes le darían a la comunidad educativa que nos escucha para que inicien estas transformaciones, para que se arriesguen con estos ambientes de aprendizaje que van a ser de todas maneras parte del aprendizaje, parte de la seguridad, parte de generar una confianza? Y vamos a empezar entonces con Rosa. Cuéntanos, Rosa, ¿cuál sería ese mensaje central? Todavía no te escuchamos, Rosa. Perdón, sí, considero el trabajo en equipo y la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa es clave. Y todo ello desde la creatividad.
Y yo también le daría un papel muy importante a los docentes y creo que tenemos que reinventarnos y asignarnos nuevos roles, ¿vale? Entonces yo hablaría de emocionar, acompañar, guiar, motivar, inspirar y contagiar el amor por aprender. Creo que esas dos lecciones que hemos podido hacer en este proceso serían muy, muy interesantes. Tengo un testimonio de una niña, pero no sé si ya me extiendo demasiado. ¿Lo puedo compartir? Cuéntanos. Carolina. Mira, una niña de sexto, a la hora de escribir un artículo para una revista de educación, nos pedían testimonios. Entonces, a Consuelo le pregunté, ¿qué destacarías tú de tu experiencia en el Ramiro Solans? Y ella me dijo, se aprende rápido y bien. Me gusta el humor de las profesoras y las actividades creativas. He aprendido igualdad, porque hombres y mujeres podemos hacer las mismas cosas. He aprendido que todos somos iguales, aunque nuestro color de piel sea diferente. También he aprendido a ser creativa y a ser buena persona, honesta, empática y responsable. Y entonces dije, perfecto. Esto es lo que queremos conseguir, ¿no? Me pareció un testimonio muy espontáneo que recoge un poco el hilo de todo este conversatorio que estamos llevando a cabo. Gracias por compartirlo, Rosa. Claro que sí, claro que sí. Además, escucharlo desde niños, esto me parece muy emocionante. Muchas gracias. Padre Juan Pablo, gracias. ¿Cuál sería su recomendación, Padre Juan Pablo, para iniciar? ¿Por dónde empezar? ¿Cuál sería esa recomendación? Bueno, muchas gracias, Carolina. Yo creo que vamos a ir repitiendo algunas cosas de unos con otros porque ya tenemos como cierto avance. Primero, fundamental contar con la comunidad educativa. Comunidad educativa, entiendo yo, no solamente los estudiantes, los maestros, los padres de familia, hasta los de administrativos. Si tú le preguntas a un administrativo qué están haciendo en el colegio, te lo puede decir. Te puede decir, mira, están haciendo esto, esto y esto. Entonces, primero, contar con toda la comunidad educativa, preguntar a los estudiantes, porque si vamos a tener el centro del aprendizaje son los estudiantes, preguntar al estudiante qué les gustaría, cómo aprenden mejor, cómo ellos se han dado cuenta que todo esto. A los maestros es toda una reflexión educativa, digamos así, pedagógica sobre su rol como docente y cómo ellos van a ganar mucho más quitándose, entre comillas, del centro de la educación. Como yo les decía y como lo decía Rosa, lo decía Hugo Nelson, que el tablero no está al frente, está en todas partes. El salón todo está educando de alguna manera. Una pared puede educar, porque en la pared usted puede ponerse a pintar. Usted no como rector llega y pinta algo bonito para que se vea el colegio. No, ponga los de artes a expresarse ahí en esa pared. Tiene que uno utilizar todos los medios que pueda. Y la familia, porque si la familia no se le pregunta, pues después van a estar fuera del proceso. Cuando vean que el niño no va a llegar con una tarea, porque es que antiguamente las tareas eran para el profesor, ¿no? El profesor le decía al niño, por favor me haces estos 6 ejercicios de álgebra, de química, de lo que sea, y el niño los hacía para llevárselos al maestro. Mire, aquí le hice su tarea. No, eso cambia. Y cuando las familias dicen, ¿cómo así que mi hijo no tiene tarea? ¿Cómo así que mi hijo no tiene clase de español? ¿Cómo así que mi hijo? Entonces, en hacerles entender, porque los padres de familia no son pedagogos, son papá y mamá, cómo acompañan en este nuevo proceso. Entonces, la familia es muy importante. Obviamente, todo eso es romper paradigmas, unir saberes, trabajar por proyectos, trabajar por grupos de clase. Y bueno, y otra cosa muy importante que he oído, los maestros, el maestro del lenguaje dice, ya sé lo que hace el profesor de matemáticas. El de matemáticas puede decir, ya sé lo que hace el profesor de química o de física. Ya todos, como van integrando saberes, ya no son islas aparte, porque usted no tiene en su conocimiento, en la vida, tiene aquí
tiene ciencias y aquí tiene matemáticas, todo eso se da revuelto. Y ustedes se dan cuenta en sus trabajos que todo lo tienen que combinar. Entonces, si no aprende a combinarlo con las habilidades y las competencias que se dan, pues nunca va a llegar a esos saberes superiores, digamos así. Entonces, eso diría yo. Y por último, no se preocupen por la plata. Eso, con lo que uno tiene, puede irse manejando. Lo importante es cambiar la mentalidad. Gracias. Gracias, padre Juan Pablo. Ellos dos nos han dado sus puntos de vista desde la dirección de los colegios. Ahora quisiera preguntarles por estas recomendaciones en el rol que tienen los directores de las cajas de compensación familiar. Ustedes saben que las cajas están en todo el país y que en todas las cajas estamos ofreciendo educación en algún u otro nivel. ¿Cuál sería esa recomendación que ustedes les quieren dar también a otros gerentes de educación, digamos, tanto de cajas, a la red de educación que está conectada, a los alcaldes, alcaldesas, secretarios de educación que también nos acompañan? ¿Cuál sería esa recomendación para animarles a iniciar en la transformación? Me han hecho un llamado por el tiempo, de manera que les pido un minuto, por favor, doctor José Fernando y después doctor Maurier. Gracias, Carolina. Yo pienso que en la línea que plantea el padre Juan Pablo, yo pienso que tenemos que basarlo en el trabajo colaborativo, entendido como el desarrollo de habilidades, de destrezas, de competencias. Al nivel del colegio nosotros estamos hablando de una democracia escolar, de una inclusión, de una igualdad, de un respeto en estos procesos pedagógicos que generan una convivencia social. Consideramos que eso es fundamental. Perfecto, muchísimas gracias, doctor José Fernando. Doctor Maurier. Bueno, en la misma línea de la reflexión que nos hace el padre Hugo y el padre Juan Pablo, yo pienso que las casas y finalmente la sociedad es un gran conglomerado de familias. Y ese inmenso conglomerado de familias que conforman una sociedad parte de un ser que interactúa más allá de las aulas en un aprendizaje que se extiende a la familia, a los grupos de convivencia, a la sociedad dentro de su cultura, y va teniendo un proceso de formación que lo va llevando a aprovechar, sin necesidad de tener grandes infraestructuras, buscar las alternativas de cómo se simula todo ese proceso de vida que permita que los niños, las niñas y los adolescentes puedan tener proyectos de vida que los haga felices, autónomos y nobles con la sociedad y con la naturaleza. Magnífico, muchas gracias, doctor Maurier. Y para cerrar, el mensaje de cierre, padre Hugo, ¿cuál sería ese llamado para la comunidad educativa que nos está viendo en este momento desde una asociación de colegios? Ese es otro rol también. O sea, yo le diría a cualquier persona que está en procesos de transformaciones, comparta. Comparta lo que están haciendo, pequeño o grande, compártalo, cuéntelo, dígalo. Hay un ejercicio que hacemos con los maestros todos los miércoles a las 2 de la tarde aquí en Colombia y es cómo los maestros le cuentan a otros lo que hacen dentro del aula. Cuéntelo. Y eso les ayudará a que realmente se transforme lo que ellos hacen, pero que tengan nuevas ideas para que otros transformen también lo que ellos van haciendo. Si no es en un ecosistema de innovación, todo nuevo desarrollo tiende a morir, tiende a deshacerse. Por eso hay que compartir. Muchas gracias, padre Hugo. Y con este mensaje damos entonces cierre a este maravilloso panel, no sin antes agradecerle a todos y cada uno de nuestros participantes y de las personas conectadas. Muchas gracias.